leo la versión de Mateo en todos los bautizos que hago, porque siempre me gusta explicarle a la familia, es un texto sencillo, corto y va al punto, donde Jesús nos recuerda qué es lo que Dios realmente pide de nosotros: amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el ser, y amar al prójimo como se ama a uno mismo. Pero me gusta siempre aclararles también la razón de la pregunta de cuál es el mandamiento más grande, porque inmediatamente cuando tú y yo escuchamos la palabra mandamientos, ¿cuántos nos vienen a la mente? Bien. ¿Saben cuántos mandamientos hay en realidad? Uno solo. 635. La ley judía contiene más de 635 leyes. Tú y yo nos hemos aprendido el resumen de la Torá, que son los 10 mandamientos. Básicamente es una vivencia universal, porque lo que tú ves en los mandamientos es básicamente una conducta básica de lo que es un ser humano: no matar, no robar, no desear la pareja de tu prójimo, no mentir, amar a Dios, honrar a tu padre y madre. Son cosas muy universales, pero realmente en la Torá son 630 y pico de leyes. Y por eso es la pregunta: entre los mandamientos, ¿cuál es el más grande? El escriba no está pensando en el decálogo, en los 10, está pensando en la ley, con L mayúscula. Jesús es un maestro sabio, muy sabio, y lo que hace es, que es muy típico de Jesús, citar las escrituras cuando le hacen este tipo de pregunta. Y lo primero que hace es citar el Shema. Él escucha a Israel del Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es un texto que ya existía siglos y siglos antes de Jesús. No lo escribió Jesús. Era parte de la tradición hebrea, siglos antes de Jesús. Lo que Jesús realmente hace es algo muy revolucionario y muy nuevo, que es tomar otro texto del Levítico capítulo 19 y colocarlo al mismo nivel que el Shema, que el del Deuteronomio, hacerlos iguales. Semejante significa iguales. Y es: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tampoco dijo nada nuevo. Lo nuevo que dijo Jesús era: y también a tus enemigos. Eso sí es nuevo. Pero la cita del Levítico es antiquísima, igual que la del Deuteronomio. Pero Jesús la toma a los dos y dice: ahora son semejantes. Y es como tú y yo agarrar una moneda o una cuora 25 centavos y querer desprender las dos caras. Es imposible. Si lo llegaras a conseguir, ya la moneda no tiene valor ninguno, porque ha perdido una de las dos caras. Para que la moneda tenga valor, tiene que tener las dos caras, no las puedes separar. Para que el mandamiento del amor tenga autenticidad y tenga valor, tiene que tener las dos caras: el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a uno mismo y el amor a los enemigos. En realidad tiene 4 caras esta moneda, no 2. Y no las puedes separar. No se pueden separar porque Jesús dijo: son semejantes. Esta conversación ocurre entre él y el escriba, y ya escucharon lo que Jesús le respondió. El escriba viene y le hace esa pregunta: maestro, pero ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque tenemos tantos mandamientos. Es curioso que en Mateo, este escriba, dice Mateo, que iba con mala intención, le quería poner a Jesús a prueba. El texto de Marcos, este escriba es mucho más noble, más sincero, está buscando una respuesta realmente legítima a una pregunta que tiene valor. Este hombre lleva ya un rato escuchando a Jesús pelear, porque tienes que ver qué es lo que había ocurrido antes de la pregunta del escriba. Inmediatamente antes, Jesús había estado expulsando a los mercaderes ladronzuelos del templo. Segundo, inmediatamente aparecen los fariseos y los herodianos, los que seguían a Herodes, que eran enemigos entre ellos, pero se confabularon, fariseos y herodianos, para ponerle una trampa a Jesús.
con la pregunta famosa si era lícito pagar impuestos al César, ¿se recuerdan? La tercera pelea viene con los saduceos, que tampoco se llevaban con los fariseos y se quieren burlar un poco de Jesús ante el tema de la resurrección, y le hace una pregunta que ustedes han escuchado un montón de veces ese texto, cuando le hacen el cuento de la mujer que había estado casada con 7 hermanos, los 7 hermanos se habían muerto, y a la hora de la resurrección de quién sería la mujer, se había estado casado con 7 hermanos. ¿Se acuerdan de ese texto? Todo eso precede a la pregunta del escriba. Todas estas discusiones. El escriba no quiere discutir con Jesús. El escriba de verdad va buscando de Jesús una respuesta. Yo me imagino que el escriba, siendo escribano, pues conocía la Torá muy bien y decía que hay demasiadas leyes. Tiene que haber algo que es esencial en todo esto. Y Jesús, pues ya escuchó lo que respondió. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ama a ti mismo. La actitud del escriba para Jesús es un respiro. Lleva peleando media hora con todos estos grupos. La actitud del escriba en Jesús parece evocar incluso alegría. Se goza de que haya alguien que no venga a pelear, sino que viene a buscar una respuesta auténtica y a una pregunta auténtica. El escriba reconoce que en Jesús hay una verdad. El escriba reconoce que en Jesús hay una gran sabiduría. Y cuando lo escucha a Jesús, pues el escriba le responde, le dice: cierto, maestro, no hay nada más grande que amar a Dios y al prójimo y a uno mismo. Incluso el escriba le añade más y le dice: y todo eso tiene más valor ante Dios que todos los sacrificios y todas las ofrendas. Amar, dice el escriba, tiene un valor infinito, más que cualquier sacrificio o cualquier ofrenda. Ante la respuesta del escriba, Jesús le dice un piropo, por así decirlo, que es muy raro en Jesús encontrar este tipo de respuesta. Y Jesús lo que le dice a este hombre que le ha causado tanta alegría, le dice Jesús: tú no estás lejos del reino de Dios. Raramente Jesús le dice algo así a alguien. Y se lo dice hoy a este hombre que se ha acercado a Jesús, la verdad y el Maestro bueno, buscando una respuesta. La respuesta que encuentra tiene eco en él. Es cierto, Maestro. Esto es tan hermoso que vale más que sacrificios y ofrendas. La respuesta de Jesús a él entonces es: no estás lejos del reino de Dios. La pregunta que yo me hice esta semana fue: ¿qué hace que este hombre evoque en Jesús el Señor un comentario tan personal y tan profundo, que no es común en Jesús? Y me puse a pensar y yo dije: wow, espérate, el escriba está cerca del reino porque el escriba hace y ha hecho lo que Jesús vive y lo que Jesús hace. A nosotros se nos olvida que Jesús es judío, y es un judío muy piadoso, muy propio de su época. Y como todo judío, Jesús, todavía actualmente incluso, tenía que orar el Shema, el Deuteronomio, la primera lectura de hoy, tenía que orarla realmente por lo menos 3 veces al día. La ley dice que 2, pero en la piedad del pueblo judío se llegó a hacer incluso 4 veces. Jesús oraba esto más de 2 veces al día, todos los días de su vida. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, es el único Dios, y lo amarás con toda tu fuerza y con todo tu alma, con todo tu ser. Jesús oraba esto 3 veces al día por lo menos. Y Jesús amaba. El Levítico 6. Lo practicaba de una forma muy profunda, muy real.
muy, muy grande. El escriba está cerca del reino de Dios porque el escriba escucha. El escriba vive profundamente el Shema. El escriba tiene a Dios como el principio, como el fin y como el centro de su vida. El escriba ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Para el escriba Dios es su pasión, y de ahí, de esa pasión por Dios, brotará el amor por la justicia y el corazón misericordioso. El escriba que escucha es un escriba que calma sus ruidos, es un escriba que sabe hacer silencio, es un escriba que no se permite distraer por sus fantasmas, es un corazón que escucha el susurro de Dios en su interior, igual que Jesús. Y el escriba ama, el escriba entiende que no hay nada mayor en el mundo, no hay sacrificio, no hay oración, no hay súplica, no hay ofrenda, no hay nada mayor que el amor. Y el escriba lo entiende perfectamente, el escriba entiende que tiene que salir de sí mismo, el escriba entiende que tiene que moverse hacia los demás, el escriba entiende que tiene que morir a sí mismo para que, palabras de Jesús, el grano de trigo dé fruto. El escriba entendía que para amar había que caminar la milla extra y más de una milla muchas veces. El escriba posiblemente entendió que para amar había que poner muchas veces la otra mejilla y que no solamente era entregar tu camisa o tu blusa, sino había que entregar todo el ropero, que para eso era el amor, eso es el amor para Jesús. El escriba posiblemente entendía que el amor era perdonar y bendecir a quien te maldecía y hacer el bien a quien te había hecho daño y amar a tus enemigos. Yo creo que por eso Jesús se acercó a este hombre y le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Escuchas y amas, al punto que entiendes que no hay nada por encima del amor. Yo le pido al Señor por ti y por mí en esta tarde. Y le pido que aprendamos a escuchar en lo más profundo del corazón, calmar tantos ruidos, tantas distracciones, tantas angustias, tantas preocupaciones, y escuchar a Dios. No hay mayor pasión en nuestras vidas que sea Dios. Y amar como ama Jesús, y amar como ama el escriba. Le pido esa gracia hoy al Señor. Y que ojalá también Jesús se acerque a ti y a mí, nos mire a los ojos y nos diga calladito al oído: oye, tú estás cerca de Dios, porque escuchas y porque amas.